libertad de que doy la bienvenida en nombre de los anfitriones de la Asociación del Jardín de Berta, de la librería Luna Nueva y de este jardín que ya sabéis que es jardín donde cada año se produce un milagro, porque es un milagro que todos los años haya en verano un lugar donde hay algo así como una confabulación de muchas personas que aman la literatura, empezando por la librería Luna Nueva, la Asociación del Jardín de Berta, los amigos de la Gotera de la Azotea y la Fundación Caballero Bonat, esa confabulación para que haya una temporada de lectura veraniega, que este año se llama precisamente Lecturas para una tarde de verano. Ya sabéis que ellos nos abren las puertas y lo hacemos todo en común. Y traemos pues lo más granado, lo mejor que encontramos para que los lectores y las lectoras se lleven unas buenas ideas, unos buenos proyectos para el verano. Así que empezamos hoy con Enrique Prieto, a la que va a presentar la anfitriona, Nati Montaño. Y tendremos también el 8 a Félix Palma, tendremos un pequeño parón el día 15 porque no podemos hacer actividad. El 22 tendremos a Benjamín Prado y el 29 a Luis García Montero. O sea que son todos buenos amigos, son de la zona, o bien porque de aquí, como Isla de San Lucas, el Félix de San Lucas, Félix Palma de San Lucas, y Benjamín y Luis que son de corazón, de Rota. Así que tenemos a muy buenos amigos de por aquí cerca con una gran literatura. Espero que nos lo pasemos tan bien como todos los años y que seáis fieles a nosotros y todos los lunes a las 8 de la tarde estemos aquí. Y tengo que dar las gracias también a la bodega Sánchez Romate, que nos pone hoy un vino inusual, ya os diremos lo que es, para que disfrutemos también de la tarde. Así que nada, les dejo paso a ellos. Bueno, pues ya lo que ha dicho Pepa, yo creo que está muy bien dicho y muy bien explicado. Y bueno, yo estoy muy contenta hoy porque tenéis aquí a Regui, pues a María Regui Prieto. Pues estamos en confianza, sí, porque además estamos en familia, todas las caras son conocidas y bueno, y habituales y amantes de la lectura, que es lo más importante. Pero bueno, tener aquí a María Regla Prieto, pues para mí es un honor, porque ella, aparte de una gran escritora, lo cual lleva demostrándolo desde hace mucho tiempo, pues es también una gran amiga, y eso es una cosa que hay que agradecérselo a los dioses si los hay, o a la naturaleza, o a lo que quiera que sea. Y bueno, este libro además que ha tenido una historia, porque como ya sabéis, Regui fue finalista del premio Nadal de novela y bueno, y fue de los cinco finalistas entre 800 obras, que no es cualquier cosa, vamos. Y cuando lo supimos, cuando ella me lo dijo, pues fue un alegrón. Pero bueno, las historias literarias, no literarias, sino de las editoriales son un poco raras y extrañas. Y Regui pues ha tenido, lo ha editado con la editorial que siempre ha trabajado, con Editorial Renacimiento. Ha quedado bien, a pesar de todo. y bueno, yo quisiera, ya ella la conocéis, ¿no? Ella es licenciada, no, doctora en clásica, en filología clásica. Eso siempre os digo, a mí me gusta decir que soy doctora en filología clásica porque creo que es un honor ser filóloga clásica y ser doctora. Y como creo que las humanidades están muy denostadas, pues, y las clásicas más, pues exijo que se diga que soy doctora en filología clásica. Y en breve además hay que decirlo porque es como una reivindicación, porque yo creo que sin las clásicas no somos nada, vamos, ahí está nuestro pasado y en nuestro pasado, si... Yo no tenía camisa, o sea que
si nosotros no tenemos un soporte bueno en nuestro pasado, si no pensamos en todo lo que en nuestra historia, en todas esas personas que han pensado mucho mejor que nosotros, nuestro presente va a ser un desastre y nuestro futuro ni muchísimo peor. O sea que, dicho esto, seguimos. Y bueno, junto con Salvador Daza ha publicado 5 estudios históricos sobre clérigos homicidas, que eso también es una cosa interesantísima. Porque vamos, investigar sobre curas asesinos es una cosa muy interesante. Pero bueno, todo esto lo que viene a decir que es una persona que ha estudiado mucho y que ha investigado mucho. Y de esas investigaciones salen historias, ¿no? Muchísimas. Pero historias que no se resuelven, o apuntes, o... Exacto. Es que claro, cuando uno investiga, muchas veces se encuentra con una historia que está esbozada en los documentos y llega un momento que de pronto ya no hay nada más. Entonces, eso es una frustración para el historiador, pero es una maravilla para el novelista y para alguien con la imaginación que yo tengo, porque Salvador, que es una persona, mi compañero con el que he trabajado en todo el libro de los clérigos homicidas, que es una persona que aunque tiene muchísima imaginación, pero él es muy racional. Sin embargo, yo cuando cada vez que, no es que sea irracional, pero sí es cierto que cada vez que he encontrado una historia media, me he puesto a fantasear sobre ella, porque, claro, y sobre todo también porque los seres humanos yo creo que nos gusta que las historias se cierren, ¿no? Sobre todo las del pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, no? ¿O qué podría haber pasado? Y bueno, y de hecho, yo creo que hace alusión al tema porque mi primera novela, La esfera de lo divino, parte de una investigación, de la primera investigación que hicimos Salvador y yo sobre un crimen que sucedió en Sanlúcar en 1774. Salvador y yo estuvimos 6 o 7 años, quizá un poco más, investigando y recorriéndonos toda España, buscando todo lo que hubiera sobre ese asesinato, porque era un asesinato bastante peculiar, había muchas historias muy interesantes ahí, los personajes también que habían intervenido eran absolutamente increíbles, y la Universidad de Sevilla, una vez que terminamos la investigación, nos publicó el libro, que se llama Proceso Criminal contra Fray Pablo de San Benito. Pero, ¿qué pasa ahí? Que había algunas cosas, algunos hilos sueltos. Y como pues como saben mis amigos, la gente que me conoce, es que empecé a soñar con esos personajes. Hasta tal punto que llegó un momento en que la realidad y la ficción formaban parte de mi vida cotidiana y aquello era horrible porque piensen ustedes, está soñando constantemente con un fraile asesino, con la víctima, con toda esa sociedad en ebullición, hasta que cogí y me puse y recuerdo que Salvador me decía, pero ¿qué vas a escribir otra vez el mismo libro? Yo no me importa, pero lo importante es cerrar esto y cerrar con la imaginación, ¿no? Que es una maravilla, pero el ser humano es maravilloso porque tiene cultura e imaginación, ¿no? Pues cerré ese capítulo con la novela. Que mucha gente me pregunta, ¿hasta dónde hay, qué hay de ficción y qué hay de realidad en esa novela? Pues todo lo que se cuenta es cierto, pero sí es verdad que incluí una serie de personajes que no han existido y después una resolución que no es exacta, que yo intuía, pero que en un libro de historia no se podía poner, evidentemente. Pero esta novela es distinta, aquí no Completamente se distinta. no se basa en una investigación. No. Es una novela sobre la huida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y está claro desde el principio, desde la cita, desde la cita de Amélie Nothomb, que si quieres la leo, sí, ¿te sí. parece bien? Al parecer, huir es poco glorioso, lástima, porque es una sensación muy agradable. La huida proporciona la más formidable sensación de libertad que se puede experimentar. Te sientes más libre huyendo que si no tienes nada de lo que huir. Uno debería tener siempre algo de lo que huir para cultivar esa maravillosa posibilidad. De hecho, siempre hay algo de lo que huir, aunque solo sea de uno mismo.
una declaración de intenciones, total. Una vez que uno lee esa cita, yo creo que ya sabe qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Un libro en el que se habla de la huida. Y bueno, comentar un poco la génesis, ¿no?, de esta novela. Yo no estaba escribiendo esta novela, no. Si ustedes me hubieran visto hubiéramos hablado hace 1 año y medio, yo estaba con otra novela completamente diferente que he retomado después de terminar esta. Pero yo creo que esta novela es la prueba evidente del poder sanador y curador que tiene la literatura, porque yo estaba en una situación horrible, absolutamente horrible. No se lo voy a contar a ustedes porque entonces nos vamos a poner a llorar todo el mundo. Y aquí hemos venido a pasarlo bien. Pero de esas veces en las que uno está en una situación en la vida que lo que tiene ganas es de coger o convertirse en un avestruz o salir corriendo. Y como lo del avestruz a mí no me gusta mucho, pues hubiera preferido salir corriendo, huir. En ese momento yo pensaba, huir es de cobarde. Pues soy cobarde, yo quiero huir, me quiero ir de aquí como sea. Toma un poco de distancia a ver si podía afrontar ese problema. Pero incluso para huir hace falta una serie de condiciones que en mi caso no se daban. No podía huir con la persona con la que quería huir, que era mi marido, mi compañero, porque en ese momento él no podía. Entonces yo tampoco me veía con fuerzas de huir sola, de irme aunque fuera 5 días, vamos. Tampoco es que me fuera huyendo al fin del mundo, pero necesitaba aire, espacio. Y como me suele pasar siempre, cuando hay una situación, aunque sea mala, siento un enorme placer escribiendo. Y entonces me transmuté en una chica que huía, y aunque todo lo que pone en el libro nada tiene que ver con lo que me pasaba, yo me llevo muy bien con Salvador, no hay malos tratos ni nada por el estilo, que no se lo piense nadie que no tiene nada que ver eso. Sí es cierto que la esencia de la novela es absolutamente real. Y bueno, y estuve, como bien dice Nati, estuve cuando terminé la novela, que me provocó mucha desazón. En esta novela me he reído, he llorado, y además me enfrentaba a algo que no había hecho hasta ahora, porque casi todos mis relatos y casi todo, excepto el libro de poesía que tengo, pero mis novelas son todas novelas basadas en algo histórico, con lo cual me ha fascinado la historia real para convertirla en una novela. En este caso, todo es ficción. Los personajes, todo es ficción. Y estaba absolutamente insegura. Por eso es que la vida de pronto te regala unas cosas que uno dice, Dios mío, no me puedo creer que me esté pasando esto, ¿no? Porque con lo que menos me imaginaba yo que me podía pasar algo como lo del finalista de Nadal era con esta novela. Y me ha pasado, ¿no? Es una novela que a dos voces, tiene una protagonista que es una chica y un protagonista que es un anciano, que no tiene nombre. No tiene nombre porque los dos protagonistas de la novela, aunque hay algunos personajes más, y tampoco tienen nombre ninguno de ellos, pero en el caso de los protagonistas no tienen nombre porque son dos personas que tienen un pasado tras de sí tan absolutamente terrible que han renunciado a sí mismos y están tan absolutamente heridos que han renunciado a su nombre y a ponerle nombre a cualquier cosa. Porque cuando uno le pone un nombre a cualquier cosita, a un perro, a una planta, a cualquier cosa, ya ahí está la trampa, ¿no? Ellos piensan que ahí está la trampa porque empiezas a tomarle cariño a las cosas. Entonces ellos les ha hecho tantísimo daño el amor que no quieren sufrir más, con lo cual no tienen nombre. Por eso mismo, después, como un poco las novelas son, una vez que uno termina de escribir una novela, ya no es de uno, sino es del público. En uno de los clubes de lectura y en los que he estado en Madrid, en otros sitios, una persona me dijo que pensaba que era porque yo quería que los personajes fueran arquetipos, que cada uno tuviera, que fueran
como eso, un arquetipo y que no tuviera nombre, sino que uno se identificara más con alguien en un momento que no tiene nombre, pero vamos, la realidad es que la causa es lo que yo he explicado al principio. No podía tener nombre por esas dos circunstancias. Hay un tercer personaje que es la casa, Que está omnipresente, que tiene está voz. omnipresente, que además algunas veces que respira, ¿no? Y tiene funciones humanas. Sí. Y bueno, eso es... Entonces, yo quisiera que tú no... A veces, también yo he visto que a veces es una novela de terror, ¿no? También, ¿no? ¿No te Bueno, parece? Me da un poco de miedo. es un cuento de fantasmas sin fantasmas. Es un cuento de fantasma. Es un cuento de fantasmas sin fantasmas, entre comillas. Bueno, la verdad es que la novela es una novela, yo creo que es compleja, a pesar de que aparentemente es que no podemos contar mucho, porque si no... Pero es una novela que es compleja porque realmente no cuenta solamente una historia, cuenta muchas historias. Y hay muchas capas. En eso sí se parece mucho a todo lo que yo he escrito hasta ahora, porque a mí me gusta que las novelas no sean lineales, sino que haya mucha trama en cada una de ellas. Entonces, la casa. El tema de la casa en la novela, bueno, voy a empezar un poquito situando el tema para que no nos perdamos mucho, aunque no digamos demasiado. La protagonista de la novela es una chica que lleva casada relativamente poco tiempo, y que tiene un matrimonio que cara a la galería es un matrimonio ideal, estupendo y maravilloso, pero sufre malos tratos y su vida es un auténtico infierno, por eso tiene que huir. La otra voz de la novela es un anciano que vive solo en una casa antigua, es una casa de toneleros del siglo XVIII, que mantiene su estructura y es un fósil inmobiliario, ¿no? Como dicen algunos en la novela, como lo identifican, pero también es una casa absolutamente maravillosa que está ahogada entre los edificios que han construido alrededor. Porque en esta novela se habla de los malos tratos, se habla de la soledad, se habla de cómo percibimos y cómo tememos, cómo percibimos a las personas mayores y cómo tememos a la vejez y el envejecimiento. Y también se habla de la especulación inmobiliaria. Entonces, la casa es una casa que tiene casi vida, porque yo creo que todos los que estamos aquí, que estamos maravillosamente, porque aquí se está de lujo, ¿o no? Pues estamos estupendamente, entre otras cosas, porque esta casa respira también. Esta es una casa viva. Algo que no suele pasar cuando tú entras en un piso al uso. Entonces, aquí podríamos tener un jardín estupendo, pero probablemente no estaríamos tan a gusto ni tan bien si no estuviera la casa, porque este jardín es parte de esa casa, es un todo. Y yo, que soy una gran defensora, lo que me dejan evidentemente, del patrimonio, y que creo que las ciudades deben ser ciudades singulares, no debemos perder nuestra identidad, pues aproveché el tema también porque me he dado cuenta de que al final escribo siempre de lo mismo, de víctimas y de las personas de las personas y las cosas que no suelen tener voz y que tienen mucho problema a la hora de que se tengan un testimonio, ¿no? Las mujeres, el problema que hay con la violencia de género es bestial. Esta mañana en Onda Jerez la presentadora cuando le dije yo, digo, es que está la cosa terrible, y dice, bueno, pero esas cosas pasaban, digo, pasaban, no, perdona, pasan. Que esta mañana hasta el presidente de la Junta de Andalucía ha tenido que reconocer que vaya tela como está el tema, vamos. Porque ya no solamente matan a las mujeres, sino a los hijos, o sea, la violencia vicaria está horrible, y esto es un fallo de la sociedad, ¿eh? Entonces, yo escribo intentando que todo eso, de una manera sutil, agradable entre comillas, quiero decir que yo no intento por todos los medios que mis novelas sean agradables de leer, ¿no? Que no te provoque el rechazo, pero sí que esos temas estén ahí. Y en el caso de la casa, pues también una reivindicación, ¿no? de ese patrimonio que se está perdiendo. La chica, cuando ve la casa, piensa que la casa es como ella, que se está quedando completamente sola, porque realmente está aislada en un barrio donde han tirado todos sus congéneres, todas las casas iguales que había,
y han construido pisos de cemento, hormigón y cristal y acero, y la pobre casa está allí que se asfixia. Incluso ella piensa que se ha quedado muy triste porque todos nos quedamos muy tristes cuando perdemos a las personas a las que queremos. Pues la casa también está muy triste porque se está perdiendo todas las casas que había iguales a ella, ¿no? Hay mucha presencia de eso. Y el tratamiento también de la vejez, del envejecimiento también. El personaje es muy potente, el anciano, ¿no? Sí. Y además hay una complicidad entre ellos, aunque estén en la distancia, aunque no se conozcan, ¿no? Sí. Se intuyen. Es que yo he jugado un poco en esta novela con nada es lo que parece, porque como estamos muy acostumbrados a los estereotipos, ¿no? Y a que pensemos directamente que una cosa es lo que vemos, cuando realmente no. La mayoría de las cosas hay que mirarlas muchas veces incluso a las personas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado, y esa persona que WhatsApp tiene, que malas redes, no sé qué, y después resulta que es una bendición del cielo, ¿no? Que hacemos una serie pensamos sobre alguien, pensamientos demasiado rápidos, ¿no? En un momento dado, cuando deberíamos ser un poquito más calmados, más tranquilos y pensar un poco más y rascar un poquito más, ¿no? Entonces en la novela pasa eso. El anciano, que aparentemente es de una manera, y de hecho, durante casi toda la novela, incluso el propio lector, piensa que es así, de pronto no es así. Y te llevas una grata sorpresa, creo, ¿no? Porque, y creo que es un ejemplo de lo que puede suponer nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos la sensación de que los ancianos los apartamos porque nos están vendiendo constantemente que tenemos que ser, sobre todo las mujeres, tenemos que ser guapas, estupendas, nunca nos podemos cansar, por favor. Tenemos que ser elegantes, tenemos que ser listas, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que tener la casa perfecta. Todo eso hace que eso es imposible. Y con el tema de los ancianos, pues pasa lo mismo. Nosotros, todos, hombres y mujeres, cuando llegamos a determinada edad parece que somos desechos sociales, ¿no? Porque ya no estamos dentro del estereotipo maravilloso que nos venden, ¿no? De juventud y de esplendidez, cuando realmente las sociedades siempre han avanzado por la sabiduría de las personas mayores. Y eso es un peligro terrible, ¿no? En nuestra sociedad, porque yo no sé a dónde vamos a llegar con eso. Y en el caso de este anciano, pues yo creo que para los lectores es una grata sorpresa encontrarse realmente a ese personaje, ¿no? Que se redescubre en la segunda parte. Y son dos abismos separados que por circunstancias por la música y por una serie de historias, se tiende un pequeño puente entre ellos. Y ese pequeño puente está el tema de los cuidados, ¿no? También, que es muy importante, ¿no? También es muy importante en la novela y es muy importante también en la sociedad, ¿no? También en la novela se refleja eso, la importancia que tiene el cuidar al otro por encima de lo que te pueda suceder a ti, ¿no? Y de los problemas que te pueda ocasionar esos cuidados, porque también es muy complicado y yo creo que los cuidadores también están muy denostados, ¿no? Y hay mucha gente que ha dejado media vida cuidando a otro y esta sociedad no cuida al cuidador. Entonces, también hay ese tema. Yo les digo que la novela es muy compleja, que hay muchas cositas. Claro, además, pero está muy bien estructurada porque tiene las dos voces, o sea, la novela está dividida en dos partes, más un pequeño final, ¿no? El que es ella... Una especie de epílogo, sí. Ella, él y nosotros, ¿no? En estas dos partes diferenciadas también hay la forma de la narración cambia. Hombre, son dos voces diferentes. Son voces diferentes. La primera voz es mucho más rápida, es angustiosa a veces, te transmite, la tienes que leer, que la tienes que leer de un tirón casi porque tú dices, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Qué
va a Hombre, pasar? la primera parte de la novela es la voz de la chica. Piensen ustedes, yo tenía que escribir en una escritura rápida y angustiosa en algunos momentos porque es una mujer que está huyendo de una situación de maltrato y que no sabe cómo se va a resolver, porque está tan mal que tiene que curarse las heridas y lamérselas un poco para saber qué es lo que va a hacer. Lo que pasa es que no quiero decir dónde se mete ni cómo escapa, porque si no hago. Y la segunda parte es la parte del anciano, que claro, el anciano es un hombre que ella tiene 20 y pocos años, él tiene, pues tendrá casi 80 años ya, y es un hombre que no es porque tenga 80 años tenga que ser más lento, sí, para nada, sino simplemente que es un hombre más reposado y que aparte también arrastra muchos problemas, pero también los ha reflexionado y los ha intentado digerir a lo largo de toda su vida. Entonces es otra voz diferente, es una voz más... Y sobre todo, este hombre lo que no ha perdido nunca, que es un valor, es su sentido del humor, que también es importante en esa parte de la novela, ¿no? Y además en la novela hay un secreto. Hay muchos Pero del secretos. secreto... Hay muchos secretos, hay muchos secretos. En la primera parte Tenemos que hacer después, si a usted de alguno le apetece leer la novela, después hacemos una segunda parte para que me pregunten, oye, ¿y este secreto? ¿Y esto qué? Porque todas las familias tienen secretos y todas las casas tienen secretos, ¿no? Claro que sí. Bueno, aparte de esto, es una novela donde hay muchísima música, ¿eh? Sí. Yo he apuntado aquí, por cierto, el Requiem de Ligeti, que lo tuve que buscar porque de verdad... Oye, es una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Bueno, tengo que Da un decir poquito de miedo. que si mi compañero y mi marido es músico, que está por ahí, mi conocimiento musical, que parece que ahora Nativa habla de esto y me parece que yo soy muy culta musicalmente, no se lo debo a él, no piensen ustedes. Porque yo, aparte de a usted y Javier, trae poquillas cosas. Pero Salvador me ha abierto un mundo estupendo, lo conozco hace muchos años, y es verdad que me ha mostrado música, piezas y compositores alucinantes. Y a mí siempre me ha gustado mucho el Requiem de Mozart. Me parece algo absolutamente sublime y yo no sé nada de música, pero a mí me parece cuando escucho, y yo también, encima soy atea y no soy creyente, pero yo cuando escucho el Requiem de Mozart pienso en la eternidad. Pienso que hay otro mundo y que nos vamos a salvar todos y que aquello va a ser una maravilla. Porque creo que es un Requiem bueno, hecho por un genio y que probablemente la inmortalidad es la inmortalidad de esa propia obra de arte, ¿no? Y con el tiempo, de pronto, escucho el Requiem de Ligeti, porque esto, como no lo están grabando, no puedo decir. Porque yo a Salvador le digo muchas veces, bueno, ya sé cómo se llaman las cosas, pero me encanta la música de Memorias de África. Y me dice, por Dios, el concierto de clarinete de Mozart. Digo, ay, vale, y lo apunto para aprendérmelo. Y entonces un día le dije, es que a mí me encanta la música de 2001, la Odisea, pero esta parte en especial, ¿no? Que es algo estremecedor. Y me dice, pero si eso es el Requiem de Ligeti. Yo lo apunté y ya lo escuché. Espectacular también. Y yo creo que hay que escucharlo bueno, yo lo escucho en ese orden. Primero el de Ligeti, cuando ya está que tú no puedes más, dices, Dios mío, el hombre solo con uno mismo, aquí no existe Dios, ni los dioses, ni nada, es un horror esto, pero es una música espectacular, espectacular, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pero para que el bajón no te dé, te pone el otro, y entonces ya lo pone después. Entonces el anciano de la novela pues hace eso. Se pone la trova, el legendario dúo de la trova cubana y María Teresa Vera. Es que también dice que no se cantan los boleros, sino que se sufren. Es que los boleros y las habaneras y todo eso son maravillosas, vamos. Se sufren. Pues eso, lo bueno que tienen algunos libros, en este caso, en Mano de Trapo, es que te llevan a música, te llevan a otros libros también. Y también se descubre, claro, a la autora, ¿no? En las distintas referencias a lo clásico, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Hipólita. Tengo aquí apuntado más cosas,
que mi personaje... La historia de la manzana. Bueno, sí, también. Mi personaje, el personaje del anciano, es un personaje que le gusta mucho la música, que le gusta muchísimo leer. A mí me encanta meter una biblioteca siempre en lo que escribo. Y en este caso me resultó fácil, porque en una casa antigua hay sitio para meter libros, ¿no? No como en mi casa. Cumbremos las cosas, La broma infinita, Zelda, Mequinotón, El árbol de la ciencia, San Manuel Bueno, García Márquez, la trilogía de Corfú, todos los clásicos latinos y castellanos. Y bueno, eso es solamente una muestra de todo lo que tenía en la biblioteca, este anciano, ¿no? Y bueno, sí es verdad que ahí están, de todos los libros de los que hablo me gustan muchísimo, me parece apasionante, ¿no? Y entre la música también está Piazzolla, Brassens y Cray. Yo Brassens y Javier Cray lo tenía que poner como fuera. También, y las referencias también está la Sibila de Puma, está Safo. Hombre, yo creo que claro que salen cuando uno ama tanto la lechuza comparada a Atenea. Claro, es que el subconsciente es así, ¿eh? Porque no creen ustedes que yo he pensado mucho, he pensado, bueno, este hombre que va a leer, no, es que me sale así directamente, que no tengo que pensar mucho en crear un bagaje a un personaje, por lo menos en este caso, ¿no? Que es un personaje al que quiero, porque hay personajes en las novelas a veces que son odiosos, ¿no? Por ejemplo, en La esfera de los divinos, en fin, a mí me fascina el clérigo homicida, pero es un personaje, es un psicópata, vamos. Por muy culto que fuera, no creo que tuviera buen gusto musical ni nada de eso, pero en este caso, ¿no? Es un personaje amable, es un personaje que crece, ¿no? Con los gustos que tiene. Y bueno, y la referencia a todo eso, pues, claro, a mí me gustaría saber más, ¿no? Porque yo estoy en periodo, en proceso de estudio, pero constante, pero claro, de lo que más sé es de eso. Entonces, pues me sale automáticamente. No puedo hablar de física nuclear, pero de lo clásico un poquito sí. Bueno, todas esas cosas te van abriendo los cajones, sitios donde investigar, sitios que te interesan, ¿no? O sea, que eso es a lo que me refería cuando una novela, pues tú te la lees y no te dice nada, y otra novela, en cambio, te hace que vayas a los mitos, que investigues en música, que te entre curiosidad por leer algún libro de los que tú citas, ¿no? O sea, que ese también es un valor añadido, ¿no? A lo que es la escritura. Y aparte de eso, bueno, estamos aquí un poco como mezclando cosas, ¿no? Pero yo te quería que hablaras tú también sobre la construcción de los personajes, que aparecen los dos como víctimas, ¿no? Son los dos víctimas de una circunstancia y están heridos, están profundamente heridos por ese pasado y por un dolor muy grande, pero sin embargo tienen esta huida hacia adelante, están en un proceso de curación, ¿no? Sí. Tengo que reconocer una cosa, como comenté antes, cuando escribí la novela estaba fatal. Entonces, cuando llegó el momento de decidir qué hacer con los personajes, tenía dos opciones. Lo que me pedía el cuerpo, que era matarlos a todos, y no dejar vivo a nadie. Y bueno, pues la vida es horrible y como una especie de catarsis, pues ahora me cargo a todo el mundo y ya, se acabó. Pero después me entró una pena muy grande pensando que la vida ya es bastante dura, es bastante terrible como para que tenga yo encima que matar a mis personajes, los pobres. O hacerle una trastada enorme, y por eso esta novela es una novela con un final que no es ni bueno ni malo, sino simplemente que con cierta esperanza, que creo que una vez que uno termina de leer la novela no siente eso, la sensación de que las cosas se pueden solucionar, se pueden cambiar y que es necesario seguir para adelante, que también es mi filosofía de vida, la verdad, porque en el fondo lo de matar a la gente tampoco va conmigo, vamos,
no me gusta ni la violencia ni que las cosas acaben mal, ¿no? Y era también, digo, bueno, pues creo que lo ideal sería eso, que la novela no es una novela moralista ni nada por el estilo, pero sí el final está dentro de lo posible, pero crea esperanza en el que lo lee. Porque los personajes, a pesar de todo, están convencidos de que pueden salir de eso, de esa situación. Como creo que podemos salir todos, ¿eh? Lo único que pasa es que muchas veces, yo siempre se lo comentaba a Nati y a mis amigos y eso, ¿no? Que muchas veces que solo no podemos. Es que nos hace falta una mínima ayuda, ¿no? Y hay esa cobertura, ¿no? En esta cobertura emocional que te hace falta para salir de una situación, mi hermana fue, que está aquí, que allí a fondo, fue mi hermana Carmen, que fue fundamental. Y además quería también comentar que ella es la responsable de que haya quedado finalista del Nadal. No porque sea prima de nadie del Nadal, ni mucho menos, sino simplemente porque cuando terminé la novela yo estaba tan insegura que no sabía qué hacer con la novela. Si seguí corrigiéndola, o sea, corregirla, porque cuando uno termina, vamos, yo por lo menos cuando termino una novela después hay un periodo enorme de correcciones, etcétera. Eso es lo peor, digamos. Pero cuando la terminé digo, yo voy a... Normalmente se la doy a Salvador, pero Salvador estaba en ese momento muy ocupado con otra cosa y se la mandé a ella para ver qué le parecía. Se la leyó de un tirón, vamos, yo pensé, digo, va a tardar por lo menos 2 meses en devolvérmela porque sé que tiene muchas cosas que hacer. Pues nada, los 2 días me llama y me dice, manda esta novela a un premio inmediatamente. Digo, ¿qué? ¿Pero te ha gustado? Dice, que me gusta un montón. Mándala inmediatamente. Y como yo me fío mucho de lo que me dice, porque tiene como un sexto sentido para las cosas, me puse a buscar los premios que había, el único que había era el Nadal. Y lo mandé sin seudónimo ni nada, porque era la única manera de mandarlo, porque con seudónimo había que mandarlo con un sobre, etc. Y esto era darle un botón en el ordenador. Y me dio tanta cosa que no se lo dije a nadie. Nadie sabía que yo había mandado la novela al Nadal. Por eso me creí que había quedado finalista, porque si se lo digo a alguien y me llama, yo no me lo hubiera creído. Cuando me llamaron digo, esto no puede ser una broma, si nadie lo sabe. Menos mal. Y bueno, que te quería dar las gracias, hermana. Todo esto lo cuento porque es la cobertura que uno necesita de las personas. Necesitas que las personas que te quieren estén a tu lado y te den un empujoncito. O por lo menos que te miren y que tú puedas hablar con ellas y decirle lo mal que está y bueno, y salir adelante, ¿no? Y bueno, y tener un cuaderno y un boli y empezar a escribir, que eso es buenísimo. Se lo recomiendo a todo el mundo porque muchas veces nos acordamos siempre a lo mejor de lo malo. A mí me pasa al revés, yo me acuerdo siempre de lo bueno, de lo malo se me olvida enseguida. Pero yo anoto las cosas cuando hay algún problema o alguna cosa, me gusta escribirlo porque después, como soy muy tontona y me puede pasar otra vez, cuando me vuelva a pasar algo parecido, me voy a donde tengo anotado cosas parecidas que me han pasado y digo, uy, ten cuidado y tranquila, que puede... Y te da opción, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que el pasado no salva. Pues nuestro propio pasado nos puede salvar en un momento dado, pero nos salva si tomamos nota. Y no se nos olvida, claro. La escritura nos consuela y nos salva, pero la lectura también, ¿no? Sí, la lectura, por supuesto. Lo que pasa, Nati, que en este caso, yo es que no estaba ni para leer. O sea, llega un momento que hay algunas veces que cuando uno tiene un problema muy gordo, dices, es que te pones a leer y no lees, no tienes lectura comprensiva. O sea, leer sí lees, pero no te enteras. Pero ya la tengo perfectamente. Además, a mí me ha salvado la vida la lectura, ¿eh? La escritura es consecuencia, pero la lectura leer ha sido fundamental en mi vida. Yo siempre, que lo comentaba y lo comento con los amigos, cuando voy a los institutos, siempre pregunto, bueno, ¿qué invento os gustaría tener en vuestras manos a los alumnos, ¿no? Y alguno me dice siempre, la máquina del tiempo. Digo, pero si eso ya se ha inventado. Y me dice, ¿qué va? Digo, sí, mira, perdona. Si a ti te gusta un libro, de pronto desaparece tu habitación, desaparece todo, el entorno,
Y de pronto estás en el siglo XVI, encima de un barco pirata, peleándote con 2 espadas y además si te consideras el protagonista, salva hasta la doncella. Fíjate tú, si eso no es eso es, por poner un ejemplo, vamos. O sea que los libros es nuestra máquina personal del tiempo, ¿no? ¿Qué mejor invento que un libro? En el Nosotros, la cita dice, enciende un sueño y déjalo arder en ti. Es que son unas citas muy fuertes y muy potentes. Es que no son mías, claro. Esto no es mérito mío, eso es que el mérito mío ha sido encontrarla, pero no. Y de William Blake, ¿en qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? Bueno, 2 referencias al fuego. El fuego también como solución, ¿no? Bueno, el fuego siempre, desde el punto de vista mitológico, es una purificación, ¿no? Y después renace de eso. Exacto. Bueno, pues no sé si tú quieres añadir. Yo lo que sí voy a leer es una cita que cuando me leí el libro por primera vez, la llamé porque tiene una cita que me encanta también. Esa es la segunda cita que está en el libro, que también es un aviso para navegantes. Es que las citas dicen mucho del libro, es sí. Una manera de no contaros lo que pasa, pero bueno, pero de dar pistas sobre lo que va a pasar. Dice, nunca ofrezcas tu corazón a alguien que come corazones, alguien que cree que la carne del corazón es deliciosa y no rara, alguien que succiona los líquidos gota a gota y que con el mentón ensangrentado te sonríe. Muy fuerte, ¿no? Igual. Entonces todas estas citas te van introduciendo en el libro, y aunque no sea el libro. Pero bueno, te va a hacer una idea, podría hacer una idea de qué va la cosa. ¿Tú quieres añadir algo más? Yo aquí tengo un montón de cosas apuntadas, pero bueno, no sé. A mí me gusta mucho el tema de la casa porque funciona exactamente como un personaje, pero como un personaje humano, ¿no? Sí. Hay un momento en que dice, el patio era como mi corazón, exuberante y fecundo. Sí, porque es una casa que también ha sufrido una especie de abandono por una serie de circunstancias que se cuentan en la novela, y entonces tiene un patio normal de las casas andaluzas, de esta con el pozo en el centro, etcétera, que en los momentos en que la casa era feliz estaba llena de bugambillas, de macetas, de vegetación, y cuando pasan una serie de cosas en la casa y los personajes y las personas que viven en esa casa no es que renuncien, sino que no hay amor por ningún lado, de pronto la casa se queda sin nada. El patio está yermo, no hay vegetación, no hay nada, y todo es muy frío, ¿no? La propia casa está desolada, ¿no? Es lo que tú comentas, ¿no? La casa es un personaje que dice mucho de los otros personajes, complementa realmente porque el desván también es en la zona de recuerdos, ¿no? Donde están las cartas, donde está la fotografía. Sí, sí. Y después los laberintos, las sucesivas modificaciones, las zonas secretas, las zonas cerradas. Hay también un poco de cuento clásico, ¿no? La chica no puede acceder a las zonas cerradas con llave, ¿no? Exacto. Y pero también la chica tiene la llave. La chica no tiene la llave, pero como si la tuviera. Comentaron también que la casa esconde muchos secretos, por eso dice Nati que es como un personaje, ¿no? Es como los dos personajes guardan muchos secretos en sí mismos, dentro de su cabeza, evidentemente, y la casa también guarda muchos secretos. Hay zonas en las que no se puede acceder porque son el testimonio de una serie de cosas que pasaron ahí. Hay como fantasmas unos fantasmas que no son fantasmas, y hay referencia a un cuento muy perturbador que me leí yo hace mucho tiempo, que se dice en la novela, que es La casa tomada, de Julio Cortázar, que
Bueno, me alegro mucho que la hayan leído ustedes porque, ¿cómo es el cuento? Bueno, pues efectivamente, tan absolutamente sobrecogedor que de hecho se cita, los propios personajes citan ese cuento porque esa casa se parece a la casa tomada de Cortázar, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Que hay una zona que está cerrada, que cada vez se cierran más habitaciones, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Es que cuando me gusta algo no me puedo, lo cito, pero no me puedo controlar, lo tengo que meter. Lo tengo que incluir en el libro porque me parecía también una forma de reivindicar también ese relato, ¿no? Que es muy interesante, muy bonito. Y hay algo que algunas veces tú te metes dentro de tú, como María Regla Prieto, te metes dentro de... Eso es porque ella tiene información privilegiada. No, pero es que pues estaba leyendo y la chica va mirando la casa y va describiendo cómo es la casa y de pronto dice, oye, este patio que no tiene, las paredes están desnudas, y dice de pronto, no tiene ni una triste foto que colgar. Eso es era la voz de ella diciendo, y no tiene ni una triste foto que colgar. Bueno, que no sé si quiere añadir algo más o queréis preguntar algo. Yo sé, porque me ha dicho un pajarito que hay alguna gente por ahí que ha leído, algunos lectores que ya han leído el libro, si quieren preguntar alguna cosa, que no os tiene que dar vergüenza, ¿eh? La casa, ya que es intrigante, ¿en qué ciudad está situada? En cualquiera. Igual que los personajes no tienen nombre, vamos, evidentemente tiene que ser una ciudad andaluza porque esa casa no es una casa andaluza, evidentemente. ¿Esa casa es real o...? No, la casa no es real, pero sí es real, entre comillas. Todo tiene su parte y no... Yo tengo la desgracia de haber nacido en un piso, haberme criado en un piso y no tener... Pero otra vez volvemos a mi marido y a mi compañero. Salvador sí ha tenido la suerte de tener una casa, ha vivido su familia durante mucho tiempo en una casa tradicional andaluza y claro, yo llevo muchos años con él y conozco muy bien su casa. Yo escribo de lo que conozco. Cuando yo quería describir una casa, pues no es exactamente su casa, pero sí se parece mucho a su casa. Porque si no, era la única referencia que yo tenía de una casa de esas características, ¿no? Pero la casa de Salvador se parece mucho a las casas tradicionales, porque las casas de San Lucas se parecen mucho a las de Jerez y a las de toda esta zona, ¿no? Es la típica casa que tiene la casa puerta o el zaguán y después se abre un patio que tiene su pozo con una parte de arriba de vidriera, ¿no? Y que normalmente tienen un soberano, se llama en San Lucas, o un desván. O sea que la casa es una casa tipo. Lo que pasa es que, claro, para darle esa entidad a la casa y que la casa tenga sentimientos, etcétera, yo necesitaba fijarme y tener en mente una casa a la que yo quisiera, que es esa casa. Por eso esa casa la casa de la novela es una casa tan especial, porque claro, me he inspirado en una casa que amo, ¿no? Y el nombre del libro, que nada más que colgar ropepa ya es un título que te está diciendo muchas cosas. ¿Cómo lo escogiste? ¿Cómo llegaste a él? Mira, yo soy malísima poniendo títulos, qué mala soy, es horrible. Pero en este caso es que me vino una vez que estaba escribiendo el libro, porque de pronto el personaje a mí siempre me ha parecido, me preguntaron una vez que cuál era la palabra más bonita que yo conocía, ¿no? Que me parecía más hermosa. Y bueno, a mí como me gustan mucho las palabras y es mi instrumento de trabajo, me costaba un montón hasta que pensé, digo, pues yo creo que no es salirme por la tangente, es que creo que es verdad. Yo creo que la palabra más hermosa del mundo es la que te dice alguien con amor. Y la peor palabra es la que te dice alguien con odio. Una misma palabra puede ser polisémica en ese aspecto. Y manos de trapo, que puede ser manitas de trapo de una muñequita o cualquier cosa de ese tipo, que puede ser algo absolutamente adorable y bonito, si alguien te dice tienes la mano de trapo, que de mala manera, que es una forma de decirte torpe, se puede convertir en un insulto, ¿no? Entonces la protagonista de mi novela, que es una chica
que no es torpe, y es una mujer normal y corriente y estupenda, pues ese marido, una forma de torturarla era decirle que tenía las manos de trapo. Entonces pensé que había dos títulos. Uno era un poco más metafórico así y el otro era este. Entonces es verdad que a todas las personas a las que le consulté me dijeron que este era más fuerte, tenía más potencia. Si queréis digo el otro y me decís, pues no, el otro hubiera quedado mejor. Se llamaba El sabor amargo de las manzanas. Porque es que a la protagonista no le gustan las manzanas. A mí tampoco. No me las como, pero tampoco me gustan. Pues entonces mira qué bien. Le he puesto el título adecuado de los malos. ¿Alguien más? Sí. Me gustaría saber cómo vas trazando los personajes, cómo armas la novela. Pues mira, surge de la idea, ¿no? En este caso, porque cada una de mis novelas tiene una... Es diferente, lo he hecho de manera diferente, ¿no? En este caso, parte de la idea de la huida. Y de pronto pensé que bueno, si alguien huye, tiene que ser una persona que está herida o que le sucede algo de lo que tiene que huir, ¿no? Y después viene algo que no se lo van a creer ustedes, pero es que no sé por qué me pasa. Y es que empiezo a soñar con los personajes. Y entonces por la noche, cuando estoy durmiendo o en duerme vela, de pronto empiezo a visualizar el personaje. Y entonces me tengo que levantar a tomar nota, porque después se me olvida. Y voy tomando nota y bueno, y voy poco a poco, voy creando el personaje desde el físico. O sea, que le voy poniéndole, yo escribo, además yo creo que se nota mucho en esta novela, bueno, en todas se nota, pero en esta todavía más, que yo creo que como la gente de mi edad nos hemos criado con el cine, pues yo escribo muy visualmente. Entonces veo a la chica y de pronto empiezo a pensar, bueno, ¿qué le ha pasado a esta mujer? Y empiezo a construirla desde una serie de parámetros, ¿no? O sea, tiene que tener una serie de características, pero después, una vez que ya está uno metido en faena, yo creo que el subconsciente juega mucho a favor y entonces el personaje te lleva por un sitio que a lo mejor tú no te imaginabas. Cuando Nati me dice la mención que hay al tema de las manzanas, a lo de los cuadros, a todo ese tipo de cosas que me ha surgido escribiendo y no pensaba ponerlo. Pero sí es cierto también que yo cuando me siento a escribir ya la historia prácticamente la tengo en la cabeza. Yo no me pongo a escribir con el folio en blanco. Eso me parece una locura, porque solo veo el folio en blanco. Entonces, sí tomo muchas notas en cuadernos, etc. A mí me gusta mucho guisar. Entonces, en la cocina yo tengo una libreta donde voy apuntando cosas. Mientras estoy cocinando, digo, tal cosa, de pronto me viene o a lo mejor están leyendo algo y yo creo que, ustedes yo creo que es muy fácil de explicar. Por ejemplo, cuando te das un golpe en un dedo, todos los golpes van al dedo. Si uno de pronto a una amiga mía que me decía, no sé si estoy embarazada, pero estoy casi segura porque solamente veo bebés por todos lados. Pues cuando estoy escribiendo, todo lo que escucho parece que tiene relación con lo que estoy escribiendo y de pronto hay como una especie de flashes que van conformando el tema. Pero el proceso de escritura es mucha nota y mucho pensar sobre todo en las características. Lo que pasa es que en las cualidades, en el físico, en todo, pero una vez que te sientas a escribir, ya hay veces que no, que la cosa cambia un poco, ¿no? No sé si te lo he explicado bien. Gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Antonio? ¿Qué rasgo autobiográfico más evidente están en la novela? Mira, quien diga que no escribe de sí mismo es mentira. Eso es mentira. Yo escribo de mí misma porque todo lo que hay en la novela lo suscribo. Entonces, yo no soy ni la chica, ni el anciano, ni la casa, pero soy la chica, el anciano y la casa, evidentemente. Creo que cuando uno se pone a escribir es muy difícil.
Hombre, las circunstancias no, pero te puedes poner la piel de otro personaje. Pero en el caso de esta novela, todos los personajes son muy míos. No hay rasgos biográficos, pero sí piensan más o menos como yo, entre comillas, ¿no? O sea, diferente que yo haga lo que hacen ellos, pero diferente, por ejemplo, completamente distinto es meterse en la piel de un psicópata, que lo hice en su momento, ¿no? De un psicópata de libro terrible. Yo lo pasé fatal escribiendo La esfera de lo divino, sobre todo porque el personaje de Fray Pablo de San Benito era un personaje seductor que tenía que seducir al lector como seducía a las personas que sedujo en vida, porque eso era real. Entonces yo tenía que hacerlo atractivo. Hacer atractivo a un psicópata es un horror, la verdad. Pero bueno, eso es la literatura. Pero en este caso he sufrido más por lo que le pasaba a los personajes, que era todo ficción, que por la escritura en sí misma, ¿no? Porque además digo, hay que ver qué pena de ellos, porque llega un momento que son como de tu familia, ¿no? Que lo quiere, ¿no? Y entonces, hasta ahí, Antonio. De todas formas, otro que tiene Antonio también tiene... que me conoce hace mucho tiempo y entonces pues, yo creo que es que habrás visto alguna cosa también, ¿no? Como Nati, ¿no? Al final creo que lo mejor me he puesto demasiado en esta novela. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Lili por estar con nosotros y por contarnos cómo es la novela. Y gracias también a todos vosotros por vuestra asistencia. Ahora podemos tomar una especie de un vino inusual de Sánchez Romate y ya está. Y la novela, bueno, que la podéis comprar, que ella os la dedica a vosotros. Si tenéis que hacer algún regalo también os la dedica. Bueno, antes de irnos yo quería decir una cosita que como ya por lo que he comentado se nota un poco que soy reivindicativa, ¿no? Que me gusta darle voz a las personas que no la tienen, y aparte de agradecer a la Fundación Caballero Bonal, por supuesto, y a la Luna Nueva y al Jardín de Berta, darme la oportunidad de estar aquí, me gustaría decir que estoy muy triste porque este año no se hace el Festival de Títeres. Entonces yo creo que muchas veces las decisiones que toman los políticos son equivocadas, son humanos y se equivocan. Y en este caso yo creo que es privar a una ciudad de uno de los festivales más bonitos que había, en plazas donde, porque muchas veces la gente se cree que todo el mundo tiene dinero para irse a ver unos títeres a un teatro. El Festival de Títeres es un festival de títeres gratuito que llega a donde no llegan la mayoría de los títeres de nada, ni siquiera las actividades culturales, y es una pena que esto se haya perdido. Entonces, no es cuestión ya, yo creo que cada uno en nuestro ámbito debemos por lo menos protestar, y yo protesto. No quiero que el Festival de Títeres desaparezca, como ha desaparecido este año. Esperemos que los políticos recapaciten y el año que viene se retome, porque la cultura tiene que llegar a todo el mundo. Y los niños son nuestro futuro. A través de los títeres y de esos cuentos y de esas historias vamos a tener después lectores y niños que piensan. No una sociedad de adultos que no piensan ni saben nada. Entonces, no me quería ir de aquí sin reivindicar que el Festival de Títeres vuelva y que Jerez se convierta en una ciudad que apoye más a la cultura, porque tenéis todo. Tenéis un patrimonio maravilloso, una gente espectacular, tenéis unos escritores increíbles y unas librerías estupendas, como la Luna Nueva. Y una fundación como la Caballero Bonal, que también hay que ayudarla y que también es necesario que lo apoyemos entre todos. Y ahora sí viene lo inusual, que sea usual la protesta para que volvamos a tener el Festival de Títeres y que la ciudad no haga dejación de la cultura, que no es justo. Pues nada, muchas gracias.